Amigos míos, he venido hoy a decirles que Dios está a punto de hacer un milagro en sus vidas. Quiero que escuchen esto con lo más profundo del alma, no solo con los oídos, sino con el corazón. Algunos de ustedes han estado esperando, algunos han estado luchando, algunos han estado clamando en la madrugada, preguntándose si Dios los ve, si los escucha, si sabe por lo que están atravesando. Hoy estoy aquí para decirles, Él los ve, Él los escucha, Él lo sabe y está a punto de moverse en sus vidas de una manera que jamás imaginaron. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que sanó a los ciegos, el mismo Dios que levantó a los muertos. Él está vivo y obrando hoy. No es un Dios del pasado, es el Dios del presente, es el Dios de los milagros. ¿Hay alguna promesa que Dios te hizo y aún estás esperando? Escríbela abajo como acto de fe y deja que otros oren contigo. Algunos de ustedes están cargando pesos demasiado grandes para llevar solos. Han intentado todo. Han acudido a personas en busca de ayuda, pero los han defraudado. Han tocado puertas, pero se han mantenido cerradas. Han orado, pero sienten que el cielo guarda silencio. Quiero que sepan hoy que el hecho de que aún no hayan visto la respuesta no significa que Dios no esté obrando. El hecho de que el milagro aún no haya llegado no quiere decir que no esté en camino. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, pero Él nunca ha fallado y nunca fallará. A veces pensamos que la demora es una negación, pero escúchenme, la demora es preparación. Dios está poniendo todo en orden, está alineando a las personas correctas, los recursos correctos, las oportunidades adecuadas, está obrando detrás del telón de maneras que ustedes no pueden ver. Y cuando llegue el momento justo, cuando todo esté en su lugar, cuando ustedes estén listos, Él aparecerá. Y cuando lo haga, será más allá de todo lo que jamás soñaron. Piensen en Lázaro. María y Marta enviaron un mensaje a Jesús diciendo que su hermano estaba enfermo. Ellas creían que Jesús vendría de inmediato. Lo habían visto sanar a los enfermos antes. Habían oído hablar de sus milagros. No tenían duda de que Él podía hacerlo, pero Jesús se demoró. Lázaro murió. María y Marta quedaron con el corazón roto. Ellos pensaron que todo había terminado. Pensaron que Jesús había llegado demasiado tarde. Pero escucha bien, amigo mío. Cuando Jesús apareció, no solo sanó a un hombre enfermo, resucitó a un hombre muerto. A veces Dios permite que algo muera en tu vida para poder resucitarlo de una manera que le dé aún más gloria. Dios está a punto de resucitar cosas en tu vida. Algunos de ustedes han perdido la alegría, algunos han perdido la esperanza, algunos han perdido la paz, otros han perdido sus sueños y crees que se acabó. Crees que ya es demasiado tarde, pero Dios te dice, estoy a punto de hacer algo nuevo. Estoy por devolverle la vida a lo que tú pensaste que estaba muerto. Estoy por abrir puertas que nadie podrá cerrar. Estoy por abrir camino donde no había ninguno. Pero escucha bien, cuando Dios se mueve, tienes que estar preparado. No puedes quedarte sentado esperando de manera pasiva. Tienes que estar en posición. Tienes que tener fe. Tienes que creer que Él es capaz. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando los israelitas estaban frente al Mar Rojo, tenían un ejército detrás de ellos y un océano por delante. El miedo se apoderó de sus corazones. Pensaron que no había salida. Pero Moisés les dijo, estad quietos y ved la salvación de Jehová. ¿Y qué sucedió? Dios abrió las aguas y ellos pasaron en seco. No sé cuál es tu mar rojo hoy, pero sí sé esto. Dios está a punto de abrir camino. Pero tú tienes que estar listo. Tienes que confiar en Él. Tienes que dar ese paso de fe. Tal vez Dios te está pidiendo que tomes un riesgo y emprendas ese negocio, que regreses a estudiar, que postules a ese trabajo, que tomes esa oportunidad. Quizás te está pidiendo que perdones a alguien que te hirió, que sueltes la amargura, que entregues algo que llevas en tu corazón, sea lo que sea. Prepárate. Porque cuando Dios se mueve, lo hace de repente. Mira a José. Fue traicionado por sus hermanos, arrojado a un pozo, vendido como esclavo, falsamente acusado.
encerrado en prisión, años de sufrimiento, años en los que parecía que el sueño que Dios le había dado jamás se cumpliría. Pero entonces, en un solo día, fue sacado de la prisión y llevado al palacio. En un solo día, todo cambió. Te estoy diciendo que Dios puede darle un giro a tu vida en un solo instante, una llamada, una oportunidad. Si alguna vez sentiste que estabas a punto de rendirte y Dios te sostuvo de alguna manera, cuéntalo en los comentarios. Tu historia puede ser la esperanza de alguien más. Una sola conexión divina. Dios puede cambiar toda tu situación en un instante. Pero tienes que estar preparado. Tienes que caminar en obediencia. Tienes que vivir con expectativa. Algunos de ustedes han estado orando durante años y sienten que nada está pasando. Pero quiero recordarte el caso de Daniel. Él oró y ayunó durante 21 días y no vio ninguna respuesta. Pero cuando el ángel se le apareció, le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. La respuesta ya estaba en camino desde el primer día que oró, pero hubo una batalla en los cielos que la retrasó. Algunos de ustedes están justo en ese tiempo de espera ahora mismo. Han orado, han creído y se preguntan por qué aún no ha llegado la respuesta. Pero quiero que me escuches hoy. Dios ya la ha liberado. El rompimiento está en camino. El milagro está en camino. La provisión está en camino. Está en camino. No te rindas ahora. No dejes de creer. El enemigo quiere que renuncies justo antes de que llegue la victoria. Pero si te mantienes firme, si sigues confiando, si sigues parado sobre sus promesas, verás la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. No sé qué estás enfrentando hoy. Tal vez sea una lucha financiera, tal vez una crisis de salud, tal vez una relación rota, tal vez una adicción que no logras vencer. Sea lo que sea, quiero que sepas que para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice que Él es poderoso para hacer muchísimo más de lo que pedimos o entendemos. No solo un poco más, mucho más. Ese es el tipo de Dios que servimos. Lo siento en mi espíritu. Dios está a punto de moverse en tu vida. Esta es tu temporada. Este es tu momento. El enemigo ha intentado detenerte, ha intentado desanimarte, ha intentado hacerte dudar. Pero el diablo es un mentiroso. La palabra de Dios es verdadera. Sus promesas son sí y amén. Si Él lo dijo, lo hará. Si Él lo habló, lo cumplirá. Puede que hayas estado en una temporada de espera, pero hoy declaro sobre tu vida que esa espera está llegando a su fin. El rompimiento viene, el milagro viene, el final viene, la respuesta viene. Prepárate, ponte en posición, levanta tus ojos, mira a los montes, porque de allí viene tu socorro. Tu ayuda viene del Señor. Él está a punto de hacer algo poderoso en tu vida, y cuando lo haga, dale la gloria. Cuéntale al mundo lo que ha hecho, porque el testimonio de tu milagro traerá esperanza a otros. Hoy quiero desafiarte. No dejes de creer, no dejes de orar, no dejes de esperar. Dios está a punto de obrar un milagro en tu vida. Prepárate, mantente fiel, sigue confiando, porque cuando suceda, sabrás que fue solamente por tu mano, y cuando suceda, todo lo que podrás hacer será caer de rodillas y decir: Dios, lo hiciste, abriste camino, eres fiel, y Él te mirará y te dirá: te lo dije. Cuando miramos la palabra de Dios, vemos que Él ha sido un Dios de milagros desde el principio. El acto mismo de la creación fue un milagro. Él habló y los cielos y la tierra vinieron a la existencia. Él sopló y el hombre se convirtió en un alma viviente. Extendió su mano y el universo fue formado. Este mismo Dios, el Dios que creó todas las cosas con su poder, es el mismo que hoy te está mirando. Él no está distante, no está lejos, está justo aquí, justo ahora. Está en medio mismo de tu situación. Está obrando en formas que no puedes ver, orquestando cosas en el ámbito celestial, alineando todo según su perfecta voluntad. Si alguna palabra de este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo en los comentarios y deja que tu testimonio aliente a otros. A veces contar lo que vivimos nos ayuda a sanar. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en el que sentiste que Dios te rescató? Escribe tu experiencia en los comentarios. Algunos de ustedes se sienten olvidados.
Sienten que sus oraciones no han sido respondidas por demasiado tiempo. Pero hoy quiero recordarte que no existe tal cosa como una oración no respondida. Dios escucha cada palabra que oras. Él recoge cada lágrima que derramas. La Biblia dice que conoce cada cabello de tu cabeza. Es así de personal, es así de atento, es así de amoroso y no te ha olvidado. Cuando los hijos de Israel estaban en esclavitud en Egipto, clamaron al Señor por liberación. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años y los años en siglos. Seguramente se sintieron abandonados, como si sus oraciones cayeran en oídos sordos. Pero entonces la Biblia dice algo tan poderoso. Dios escuchó su gemido y se acordó de su pacto. Y cuando el tiempo fue el correcto, levantó a un libertador. Envió a Moisés, envió milagros, envió plagas contra sus enemigos, partió el mar rojo y los sacó con poder y gloria. Escúchame bien, tu clamor ha llegado a los oídos de Dios. Tus oraciones no han sido ignoradas. Él te ha escuchado, ha visto tu sufrimiento, ha recordado sus promesas para ti, y cuando Él actúa, actúa con poder. Cuando libera, lo hace por completo. Cuando restaura, lo hace totalmente. Piensa en Job. Él era un hombre justo, un hombre que temía a Dios, y sin embargo pasó por prueba tras prueba. Perdió a sus hijos, su riqueza, su salud. Sus amigos se volvieron contra él. Incluso su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Se sentó en las cenizas, roto, devastado, preguntándose por qué Dios había permitido tanto sufrimiento. Algunos de ustedes hoy se sienten como Job. Sienten que todo les ha sido quitado, como si estuvieran sentados entre las ruinas de lo que una vez fue. Pero quiero que recuerdes cómo terminó la historia de Job. La Biblia dice que Dios le restauró todo, y no solo un poco. Le dio el doble por todo lo que perdió. Lo bendijo más en sus últimos días que en los primeros. Dios no solo va a restaurarte, te va a bendecir mucho más allá de lo que perdiste. El enemigo pensó que podía destruirte. Pensó que podía robarte la alegría. Pensó que podía mantenerte derribado. Pero lo que no sabía es que Dios te estaba preparando para una bendición mayor. Te estaba preparando para un testimonio aún más poderoso. Y cuando salgas de esto vas a ver que todo tenía un propósito. Algunos de ustedes han estado orando por sanidad. Has ido a los médicos y no tienen una respuesta. Los diagnósticos no son buenos. La medicina no está funcionando y te preguntas, Dios, ¿dónde estás? Pero déjame decirte hoy que Él es Jehová Rafa, el Dios que sana. El mismo Jesús que tocó al leproso y lo hizo limpio, que le dio vista al ciego, que hizo caminar al paralítico. Él sigue sanando hoy, no ha perdido su poder, no ha cambiado. Y yo creo que incluso ahora, mientras escuchas esto, Él está obrando en tu cuerpo. Te está tocando con su poder sanador. Te está restaurando por completo. Algunos de ustedes han estado luchando con miedo, ansiedad y depresión. Sienten que están atrapados en su propia mente. El peso del mundo los está aplastando. Pero quiero que sepas hoy que Dios está a punto de liberarte. La Biblia dice que aquel a quien el Hijo libera, verdaderamente será libre. No tienes que vivir en esclavitud. No tienes que ser atormentado por el miedo. No tienes que caminar bajo el peso de la ansiedad. Dios está a punto de levantar esa carga. Está a punto de romper esas cadenas. Está a punto de llenarte con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Algunos están creyendo por un hijo o una hija pródiga que vuelva a casa. Has estado orando, manteniéndote en fe, clamando a Dios, pero parece que cada vez se alejan más. Escúchame bien, la mano de Dios está sobre ellos. Él los está persiguiendo. Él los está trayendo de vuelta. La Biblia dice que el hijo pródigo malgastó todo, se fue lo más lejos que pudo de su padre, pero cuando volvió en sí, regresó, y cuando lo hizo, su padre lo esperaba con los brazos abiertos. Hoy quiero decirte que tu pródigo está regresando. Dios está obrando, Él está hablándoles al corazón. No dejes de orar, no dejes de creer. Verás el día en que crucen esa puerta, de vuelta a los brazos del Padre. Algunos están creyendo por provisión financiera. Las cuentas se acumulan. La cuenta bancaria está vacía y no sabes cómo vas a salir adelante. Pero vengo hoy a recordarte que Dios es tu proveedor. Él es dueño del oro y de la plata. Alimentó a Elías con cuervos. Multiplicó el aceite de la viuda. Tomó 5 panes
y 2 peces y alimentó a miles. Es un Dios de provisión sobrenatural y está a punto de proveer para ti en formas que nunca imaginaste. Está a punto de abrir puertas que no esperabas. Está a punto de derramar una bendición tan grande que no podrás contenerla. Pero escúchame bien, tienes que creer, tienes que caminar en febrero, tienes que prepararte para el milagro. Cuando Elías le dijo a la viuda que preparara jarras para el aceite, ella no sabía cómo lo haría Dios, pero obedeció. Y mientras tuvo jarras, el aceite siguió fluyendo. Si hubiese traído más jarras, habría recibido más aceite. El tamaño de su bendición fue determinado por el tamaño de su fe. ¿Para qué te estás preparando tú? Estás haciendo espacio para el milagro. Estás caminando con expectativa, porque cuando Dios se mueve de repente, se mueve con poder, se mueve de una manera que no deja duda de que fue Él. Lo siento con tanta fuerza hoy. Algunos de ustedes están a punto de vivir el mayor rompimiento de su vida. El enemigo te ha atacado tan fuerte porque sabe lo que viene. Él ve lo que Dios está por hacer y está intentando todo para detenerte. Pero no te rindas, no sueltes, no dejes que la batalla te haga perder de vista la victoria que se aproxima. Dios está a punto de cambiar tu lamento en danza. Está a punto de convertir tus lágrimas en gozo. Está a punto de transformar tu prueba en testimonio. Cuando Él actúe, mirarás atrás y dirás, solo Dios pudo haber hecho esto. Así que hoy te digo, prepárate, limpia tu corazón, levanta tu fe, empieza a alabarlo antes de que llegue el milagro, porque está llegando. Y cuando suceda, será más grande de lo que jamás imaginaste. Dios no es un hombre para que mienta. Él no está limitado por el tiempo, por las circunstancias, ni por las imposibilidades humanas. Lo que ha dicho sin duda se cumplirá. Algunos de ustedes han estado aferrados a una promesa que Dios les dio hace mucho tiempo y han comenzado a preguntarse si realmente lo escucharon correctamente. Han empezado a dudar si fue verdaderamente su voz o simplemente sus propios deseos. Pero déjame recordarte que cuando Dios habla, su palabra no vuelve vacía. Cumple aquello para lo que Él la envía. Si Él te ha prometido algo, puedes tener la plena certeza de que sucederá en su tiempo perfecto. A Abraham se le dio una promesa, la promesa de que sería padre de muchas naciones. Pero los años pasaron y nada sucedía. Su cuerpo envejecía, el vientre de Sara seguía estéril. Las circunstancias naturales eran completamente desfavorables. Pero la Biblia dice que Abraham no dudó por incredulidad. Al contrario, estaba completamente convencido de que lo que Dios había prometido también lo podía cumplir. Y cuando llegó el momento indicado, Sara concibió e Isaac nació. Algunos de ustedes necesitan tener esa misma clase de fe, una fe que no vacila aunque todo alrededor diga lo contrario, una fe que sigue firme, que sigue creyendo, que sigue confiando sin importar cuánto tarde, porque lo que Dios te prometió ya está hecho en el ámbito espiritual, solo que aún no lo has visto manifestado en lo natural, pero viene, y cuando llegue entenderás por qué tardó tanto. Si estás pasando por una temporada en la que no entiendes lo que Dios está haciendo, pero aún así decides confiar, escribe, confío en ti, Señor, y cuéntanos por qué. A veces Dios retrasa las cosas porque te está preparando para lo que Él ya ha preparado para ti. Si te entregara la bendición demasiado pronto, puede que no estuvieras listo para sostenerla. Si te diera la plataforma antes de tiempo, podría destruirte. Si abriera la puerta demasiado pronto, podrías cruzarla sin estar preparado. A Dios le interesa más tu carácter que tu comodidad. Él quiere formar algo en ti que pueda sostener la bendición cuando llegue. Mira a David, fue ungido como rey cuando todavía era un joven pastor, pero no tomó el trono de inmediato. Tuvo que pasar años enfrentando batallas, huyendo por su vida, siendo probado y refinado. Dios lo estaba moldeando en el desierto antes de colocarlo en el palacio. Algunos de ustedes están en una temporada de desierto ahora mismo, pero no la desprecies, no la resistas. Dios está usando este tiempo para prepararte. Está fortaleciendo tu fe, robusteciendo tu espíritu, enseñándote a confiar en Él, porque cuando llegue el rompimiento, tienes que estar listo para sostenerlo. Algunos han estado orando para que se abran puertas, pero Dios las ha mantenido cerradas. Y has estado preguntándote, ¿por qué, Dios? ¿Por qué no me dejas entrar? Pero ¿y si esa puerta cerrada era en realidad su protección?
¿Y si la oportunidad que tú querías no era la mejor para ti? ¿Y si Él tiene algo mayor, algo más grande, algo que va más allá de lo que podrías pedir o imaginar? Servimos a un Dios que ve el final desde el principio. Él sabe qué es lo mejor para ti. Y cuando llegue la puerta correcta, no tendrás que forzarla, no tendrás que manipular ni rogar. Se abrirá por su poder y ningún hombre podrá cerrarla. Algunos están cargando con pesos que Dios nunca quiso que llevaras. Has estado tratando de arreglar todo con tus propias fuerzas, tratando de resolverlo todo, tratando de empujar las cosas hacia adelante. Pero Dios te está diciendo hoy: quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Deja de luchar, deja de preocuparte, deja de intentar hacerlo en tu propia capacidad. Entrégaselo a Él, déjalo a sus pies, porque cuando tú te haces a un lado es cuando Él entra en acción. Cuando tú sueltas es cuando Él comienza a moverse. Mira a Pedro. Él y los demás discípulos estaban en una barca en medio de una tormenta. El viento rugía, las olas golpeaban con fuerza y el miedo llenaba sus corazones. Pero entonces, en medio de la tormenta, Jesús vino caminando sobre el agua. Pedro lo vio y dijo: Señor, si eres tú, mándame a ir hacia ti. Y Jesús le dijo: ven. Pedro salió de la barca y por un momento caminó sobre el agua. Mientras sus ojos estaban puestos en Jesús, estaba haciendo lo imposible. Pero en el momento en que miró al viento y a las olas, comenzó a hundirse. Eso es lo que pasa cuando quitamos los ojos de Jesús y nos enfocamos en nuestros problemas. El temor entra, la duda toma el control y empezamos a hundirnos. Pero la buena noticia es esta: aunque te hundas, Él no te dejará. Él te levantará, te sostendrá, te llevará en sus brazos. Algunos de ustedes necesitan extender la mano hacia Él hoy. Algunos de ustedes sienten que se están hundiendo. El peso de la vida es demasiado. La batalla es demasiado intensa, pero Jesús está extendiendo su mano. Está diciendo: ven a mí, confía en mí, mantén tus ojos en mí. Y cuando lo hagas, Él te levantará, Él te sostendrá hasta el amanecer. Él te levantará, Él te llevará hasta el final. El enemigo quiere que creas que tu situación no tiene salida. Quiere que pienses que nunca saldrás de esto, que las cosas nunca cambiarán. Pero el diablo es un mentiroso. Dios está a punto de hacer algo tan grande en tu vida que cuando mires atrás dirás: solo Dios pudo haber hecho esto. Algunos de ustedes han estado en una temporada seca. Sienten que han perdido su fuego, su pasión, su gozo. Pero declaro hoy que la lluvia viene. Dios está a punto de derramar su espíritu sobre ti de una manera nueva. Está a punto de avivarte, de restaurarte, de encenderte otra vez. Elías se paró en el monte Carmelo y oró por lluvia. Envió a su siervo a mirar, pero no vio nada. Oró de nuevo y aún nada. Oró una tercera vez, una cuarta, una quinta, una sexta y aún nada. Pero a la séptima vez su siervo regresó y dijo: veo una nube del tamaño de la mano de un hombre. Y Elías supo que esa era la señal. La lluvia venía y pronto los cielos se abrieron y la sequía terminó. ¿Alguna vez sentiste que Dios cerró una puerta solo para abrirte una mejor después? Cuéntanos ese momento en los comentarios. Alguien necesita escuchar esa historia. Algunos de ustedes están en medio de una sequía ahora mismo. Han estado orando, creyendo, manteniéndose en fe y no han visto nada aún. Pero yo oigo el sonido de abundante lluvia. Oigo el sonido del rompimiento. Oigo el sonido de la restauración. La lluvia viene, el milagro viene, la respuesta está en camino. No te rindas, no dejes de orar, no dejes de creer, porque justo cuando piensas que nada está pasando, justo cuando estás a punto de rendirte, es cuando Dios se mueve, es cuando los cielos se abren, es cuando el milagro se desata. Dios está a punto de tomar aquello que el enemigo quiso usar para hacerte daño y lo convertirá en tu bien. Está a punto de tomar tu dolor y convertirlo en propósito. Está a punto de tomar tu prueba y convertirla en testimonio. Tal vez no lo veas ahora, tal vez no lo entiendas ahora, pero un día mirarás atrás y dirás: ahora lo veo, ahora lo entiendo, ahora sé por qué Dios permitió que pasara por eso, porque Él te estaba preparando para algo mayor.
Lo que Dios está a punto de hacer en tu vida no será solo para ti, será para su gloria, será un testimonio para otros, será una señal para los que te rodean de que Él es real, de que Él es poderoso, de que Él es fiel. Así que prepárate, prepara tu corazón, prepara tu mente, camina con expectativa. Porque cuando Dios se mueve de repente, y cuando Él bendice, lo hace en abundancia, más allá de lo que puedas pedir o imaginar. Está a punto de hacer un milagro en tu vida. Prepárate. Quiero que entiendas hoy que el tiempo de Dios siempre es perfecto, aunque a nosotros no nos tenga sentido. Vivimos en un mundo donde todo es inmediato, rápido, al instante. Queremos lo que queremos ahora, pero Dios no opera en nuestro cronograma, Él opera en el suyo, y su tiempo es perfecto, incluso cuando parece que se está tardando demasiado. Recuerda, Él ve el panorama completo, Él conoce el principio, el desarrollo y el final. Él sabe lo que viene y cómo posicionarte para la mayor bendición. Piensa en la historia de José. José recibió un sueño de parte de Dios, donde se le mostraba que algún día estaría en una posición de gran autoridad. Pero lo que siguió fueron años de dificultad, traición y prisión. No parecía que el sueño se fuera a cumplir nunca. Sin embargo, al final, Dios elevó a José exactamente al lugar que le había mostrado en el sueño. Y cuando José miró atrás y vio todo lo que había atravesado, pudo ver cómo cada parte de su camino fue parte del plan perfecto de Dios. Cada prueba, cada retroceso, cada momento de dolor ha tenido un propósito dentro del plan más grande que Dios está desarrollando, y Dios está haciendo lo mismo ahora mismo en tu vida. Tal vez no entiendas los retrasos o los desvíos, pero todos son parte de su plan perfecto. Él está usando cada instante para prepararte para la bendición que viene en camino. No te desanimes porque aún no ha sucedido. No te rindas solo porque no puedes ver el cuadro completo. Confía en que Dios está obrando detrás de escena, incluso cuando no puedes verlo. Él te está posicionando, te está formando y te está preparando para algo mucho más grande de lo que podrías imaginar. A veces, Dios no nos da el milagro de inmediato porque quiere que confiemos en Él de forma más profunda. Quiere que dependamos de Él, que nos acerquemos más a Él, que nuestra fe se fortalezca. La fe es como un músculo. Cuanto más la ejercitamos, más fuerte se vuelve. Y cuando confiamos en Dios en medio de la espera, cuando nos mantenemos firmes en la fe, incluso cuando todo parece imposible, es entonces cuando Él se manifiesta de maneras que jamás habríamos esperado. Hay un milagro con tu nombre escrito y está más cerca de lo que crees. Tal vez no se verá como lo imaginabas, tal vez no llegará como lo planeaste, pero cuando Dios lo haga, lo hará de una forma que te dejará sin palabras. Así que mantente fiel, sigue confiando, sigue creyendo, porque tu milagro ya viene en camino. Mantén tus ojos en Jesús. Él es quien hace posible lo imposible. Él es quien abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Él es quien está a punto de moverse en tu vida de formas que ni siquiera puedes comenzar a imaginar. Prepárate para lo que Dios está a punto de hacer. Él está a punto de realizar un milagro en tu vida. Es posible que lo que tú estás viviendo ahora lo haya vivido alguien más que está viendo este video. Comparte lo que estás atravesando y permite que otros te acompañen en oración. Y ahora que estamos al borde de lo que Dios está por hacer en nuestras vidas, quiero animarte a que recuerdes que su poder no tiene límites. Su tiempo es perfecto y sus promesas son seguras. El milagro por el que has estado esperando no es un sueño lejano. Está en camino. Dios está obrando incluso cuando no puedes verlo, orquestando cada detalle de tu vida para su gloria y para tu bien. Aférrate a tu fe. Sigue confiando, sigue creyendo y sigue esperando. No importa cuán difícil parezca el camino, Dios está contigo en cada paso que das. No te ha olvidado y no está lejos de ti. El mismo Dios que abrió el mar rojo, que sanó a los enfermos y que resucitó a los muertos, es el mismo Dios que está obrando hoy en tu vida. Así que prepara tu corazón y tu mente, porque el milagro está más cerca de lo que imaginas. Prepárate para lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. Tu rompimiento está cerca. Estate listo porque Dios está a punto de hacer un milagro en tu vida. Hay personas escuchando esto ahora mismo que están en una etapa de espera tan prolongada que han comenzado a dudar si Dios realmente hará algo. Sientes como si todos avanzaran menos tú. Miras a tu alrededor y ves puertas que se abren para otros,
oportunidades que les llegan a ellos, bendiciones que parecen evitarte, y en lo más profundo de tu corazón surge esa pregunta dolorosa: ¿y yo, Señor? ¿Cuándo me tocará a mí? Has estado fiel, has orado, has creído, pero el silencio de Dios pesa como una losa sobre tu espíritu. Y es en ese silencio donde el enemigo viene a susurrarte mentiras. Te dice que Dios te ha olvidado, que no eres lo suficientemente bueno, que tal vez estás haciendo algo mal. Y esos pensamientos te desgastan. Pero quiero decirte algo hoy que puede cambiar el rumbo de tu fe. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Él no está quieto. Él está trabajando mientras tú esperas. Está preparando una bendición que no solo te transformará a ti, sino también a todos los que te rodean. ¿Cuál es ese versículo que te sostiene en medio del dolor? Déjalo en los comentarios para que otros también puedan aferrarse a él. Hay algunos de ustedes que están luchando con heridas que nadie más puede ver. Caminas por la vida sonriendo, cumpliendo con lo que se espera de ti, pero por dentro estás agotado, herido, quebrado. Y lo más difícil es que no puedes explicar ese dolor con palabras. Es un peso invisible que llevas a diario. Has intentado compartirlo, pero nadie realmente lo entiende. Te han dicho que seas fuerte, que ya pasará, que confíes. Pero no saben cuántas noches has llorado en silencio, cuántas veces te has preguntado si todo esto vale la pena. Pero hoy quiero hablarle directamente a tu alma y recordarte algo que quizá has olvidado. El Dios que ve lo que nadie ve, también sana lo que nadie puede sanar. Él no ignora tu sufrimiento. De hecho, Él está más cerca de ti en esa oscuridad de lo que jamás podrás imaginar. La Biblia dice en Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si estás roto, estás exactamente en el lugar donde Dios puede obrar con más poder, porque donde hay grietas es donde su luz entra. Otros de ustedes están cansados de luchar con una promesa que aún no se cumple. Dios te habló, lo sabes, te lo mostró, te lo confirmó, lo sentiste tan real que comenzaste a prepararte. Pero con el paso del tiempo, lo que era una promesa viva se ha convertido en una carga que ya casi no puedes sostener. Hay momentos en los que piensas en renunciar, en dejarlo todo atrás. Pero ¿sabes algo? Esa promesa aún está viva, solo que está en la incubadora del cielo, esperando el tiempo perfecto para nacer. Si supieras lo cerca que estás, si pudieras ver lo que Dios está a punto de hacer, no permitirías que el cansancio te robe lo que ya viene de camino. El enemigo sabe que estás a punto de cruzar un umbral de bendición, por eso te ha estado atacando con tanta intensidad. Pero no te detengas ahora, no es tiempo de retroceder, es tiempo de avanzar con más fe que nunca. Y hay otros que, aunque aman a Dios, han comenzado a enfriarse. La rutina, los golpes de la vida, las decepciones, todo eso ha ido apagando poco a poco tu fuego. Ya no oras como antes, ya no esperas con la misma pasión. Te has acostumbrado a sobrevivir espiritualmente. Pero Dios no te llamó a sobrevivir, te llamó a vivir con plenitud, con propósito, con fuego en el corazón. Hoy Él quiere avivar ese fuego. Hoy Él quiere soplar sobre las cenizas y encender algo nuevo dentro de ti. Porque tu historia no ha terminado, porque todavía hay promesas por cumplirse, porque aún hay tierras por conquistar, porque aún hay gente que necesita lo que llevas dentro. Y no será por tu fuerza, será por su espíritu. Así que si hoy te sientes cansado, confundido, herido o simplemente vacío, este es tu recordatorio divino. Dios no ha terminado contigo y lo que viene será tan glorioso, tan poderoso, tan sobrenatural que olvidarás todo el dolor del pasado. Mantente firme, mantente expectante, porque cuando menos lo esperes, el cielo se abrirá. Y en ese momento entenderás que todo valió la pena. Conozco la historia de una mujer que durante años caminó en silencio por un desierto emocional y espiritual. Su nombre era Elena. No era famosa, no tenía grandes plataformas, pero su vida era una lucha constante por sostener una promesa que sentía le había sido dada por Dios. Desde muy joven creyó que el Señor le había llamado a formar una familia, a servir con su esposo, a levantar un hogar donde Él fuera glorificado. Pero los años pasaban y ese hombre nunca llegaba. Las oraciones se volvían más intensas,
pero también más dolorosas. Asistía a bodas con una sonrisa por fuera y un nudo en el alma por dentro. Se aferraba a versículos, a promesas, a pequeñas señales que alimentaban su fe. Pero con cada cumpleaños, con cada silencio del cielo, parecía que su esperanza se marchitaba poco a poco. Elena llegaba a casa después del trabajo, se arrodillaba frente a su cama y muchas veces lo único que podía decir era: «Señor, ¿me ves?». Y aunque parecía que Dios guardaba silencio, algo en su interior le impedía soltar la promesa. Seguía sirviendo en su iglesia, seguía ayudando a otros con sus problemas, seguía sembrando oraciones aun cuando sentía que no recibía cosecha. Un día, ya en sus 40, durante una conferencia donde casi ni fue porque sentía que ya no tenía sentido seguir esperando, Dios la sorprendió. No fue con una palabra directa ni con una profecía estruendosa. Fue con una conversación casual en un pasillo, con alguien que también había estado esperando, alguien que también había caminado por años con una promesa en el corazón. Ese encuentro cambió todo. En menos de un año se casaron. Pero eso no fue lo más impactante. Lo más profundo fue que ambos entendieron que todo ese tiempo de espera, todo ese proceso, todas esas lágrimas derramadas en soledad, habían sido el terreno fértil donde Dios había estado trabajando en su carácter, en su sanidad, en su identidad. Y cuando se unieron, no lo hicieron desde la desesperación de quien necesita llenar un vacío, sino desde la madurez de quienes sabían que habían sido formados por la mano del alfarero para ese momento. Hoy Elena sirve junto a su esposo en un ministerio de restauración de corazones heridos. Y cada vez que comparte su testimonio, hay lágrimas en los ojos de los que escuchan, porque muchos se ven reflejados en su historia. Muchos sienten lo mismo, ese dolor de lo que aún no llega, ese cansancio de seguir esperando, pero cuando escuchan su voz firme decir: «Dios me hizo esperar porque me amaba demasiado como para darme algo que no estaba listo para sostener», entonces algo en el espíritu de esas personas se reaviva, porque entienden que no están solos, que sí hay propósito en la espera, que sí hay poder en la fidelidad silenciosa, que sí hay recompensa para los que no se rinden. Si este mensaje confirmó algo que ya sentías en tu corazón, escríbelo. No sabes a cuántas personas puedes inspirar con solo unas palabras sinceras. Y ese mismo Dios que lo hizo con Elena está obrando ahora mismo en tu vida. Puede que no lo veas, puede que no lo sientas, pero Él está ahí, escribiendo una historia que un día tú también contarás. Una historia donde otros verán el milagro y dirán: «Solo Dios pudo haber hecho esto». Así que no sueltes la promesa, no te canses de confiar, porque lo que Él ha dicho, lo cumplirá. Y lo hará de una forma que superará todo lo que alguna vez imaginaste. La historia de Elena no es solo una historia bonita con un final feliz. Es una lección profunda, una invitación directa a mirar nuestra propia vida desde una perspectiva más elevada. Porque si somos sinceros, ¿cuántas veces hemos sentido lo mismo que ella? ¿Cuántas veces hemos estado a punto de rendirnos, de enterrar esa promesa que un día nos emocionó, simplemente porque no llegó en el tiempo que esperábamos? ¿Cuántas veces hemos confundido el silencio de Dios con abandono y el proceso con castigo? Y sin embargo, cuando miramos con detenimiento lo que vivió Elena, no podemos negar que había una intención divina en cada paso. La espera no fue castigo, fue preparación. El silencio no fue rechazo, fue formación. El retraso no fue olvido, fue protección. Dios, como un padre amoroso, no le dio la promesa cuando ella la pedía a gritos, porque no estaba lista. Porque la promesa sin madurez puede convertirse en peso. Y el cumplimiento sin carácter puede convertirse en destrucción. Lo que ella no sabía, y lo que muchos de nosotros tampoco sabemos en medio del dolor, es que el corazón de Dios no solo se enfoca en cumplir lo que dice, sino en asegurarse de que nosotros podamos sostenerlo sin quebrarnos. La vida de Elena es una prueba viviente de que Dios no solo nos da cosas, nos transforma mientras esperamos. Y en ese proceso silencioso que a veces se siente insoportable, Él está formando una versión más fuerte, más sabia, más estable de nosotros mismos. Él no tiene prisa como nosotros. No se guía por nuestros calendarios ni por las expectativas sociales que nos gritan: «Ya deberías tener esto, ya deberías estar allí».
Dios trabaja en un tiempo perfecto, en una eternidad que no entiende de ansiedad ni de comparaciones. Él ve lo que nosotros no vemos, ve lo que viene, ve nuestras grietas ocultas, ve nuestras inseguridades disfrazadas de fe. Y por amor, detiene el milagro hasta que seamos capaces de recibirlo con la reverencia que merece y la madurez que exige. Y es aquí donde muchos de nosotros fallamos. En lugar de dejar que el proceso nos moldee, nos frustramos y nos endurecemos. En lugar de usar la espera para buscar más a Dios, nos alejamos. En lugar de preguntarle, ¿qué necesitas cambiar en mí antes de darme esto?, le decimos, ¿por qué no me lo das? Pero cuando vemos historias como la de Elena, entendemos que lo que parecía una negación era en realidad una preparación profunda para una bendición que iba más allá de su petición original. Porque ella no solo recibió un esposo, recibió una misión. No solo fue restaurada, fue equipada. Y esa es la verdadera obra de Dios. No darte solo lo que pides, sino transformarte en quien debes ser para llevarlo con propósito. Y es importante entender esto, porque si hoy estás leyendo estas palabras y sientes que tú también estás en medio de una larga espera, de un anhelo no cumplido, de una promesa que parece lejana, debes saber que no estás solo. Dios ve tu proceso, Dios conoce tu dolor, y así como lo hizo con Elena, Él está trabajando en las áreas que tú no ves. Puede que no sea visible, puede que parezca que nada está ocurriendo, pero en lo invisible, el cielo está en movimiento. Ángeles están siendo enviados, oportunidades están siendo alineadas, corazones están siendo preparados. Dios está escribiendo una historia en la que tú serás protagonista. Y llegará un día, como llegó para Elena, en que mirarás atrás y entenderás. No solo verás el milagro cumplido, sino que verás el propósito de cada lágrima, de cada oración en la noche, de cada momento en que decidiste seguir creyendo, aunque todo a tu alrededor gritara lo contrario. Y cuando ese día llegue, como Elena, no te quedarás callado, no podrás, porque el fuego que Dios habrá encendido en tu corazón será tan real, tan fuerte, tan evidente, que tendrás que compartirlo, que tendrás que levantar la voz y decir, yo también creí que me había olvidado, yo también dudé, yo también quise rendirme, pero Él fue fiel, siempre lo fue, solo que no lo entendía en ese momento. Y tu historia, como la de ella, se convertirá en el aliento que otra alma necesita para no soltar la promesa. Así que no subestimes tu proceso, no minimices tu espera, porque en lo invisible, Dios ya está preparando el cumplimiento. Y cuando llegue, será más hermoso, más perfecto y más poderoso de lo que tú jamás imaginaste, porque así es nuestro Dios. Él no falla, Él no se olvida, Él cumple en su tiempo, con gloria y con propósito. Solo sigue creyendo, sigue esperando, porque tu historia aún se está escribiendo. A veces la mayor lucha que enfrentamos no es contra los problemas externos, sino contra los pensamientos que susurran en lo profundo de nuestra alma. Esos pensamientos que nos dicen que ya no hay esperanza, que Dios no nos escucha, que estamos solos, olvidados y al borde del colapso. Y en medio de esa tormenta mental, muchos buscan una respuesta rápida, una señal visible, algo que confirme que no están perdiendo el tiempo con su fe. Pero déjame decirte algo que puede transformar tu perspectiva por completo. Cuando no ves nada en lo natural, es porque Dios está trabajando en lo sobrenatural. Cuando te sientas en ese punto donde las fuerzas te abandonan y sientas que no puedes seguir, recuerda lo que dice Isaías 40, 29, 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa no es poesía vacía, es una verdad eterna. La clave está en esperar, no con resignación, sino con expectación. Esperar creyendo que el Dios que levantó muertos, que calmó tormentas, que abrió mares, sigue teniendo el mismo poder hoy. Muchos de los que escuchan estas palabras llevan años batallando con un corazón quebrantado, relaciones rotas, traiciones que dejaron huella,
palabras que marcaron su identidad. Y quizás creas que ya no puedes amar como antes, que nunca volverás a confiar o sentir plenitud. Pero ahí es donde entra la palabra de Dios como bálsamo, como medicina para el alma herida. Salmo 147, 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No hay herida tan profunda que Él no pueda tocar. No hay pasado tan roto que Él no pueda restaurar. Pero necesitas rendírselo. Necesitas dejar de esconder tu dolor y presentarlo delante de su altar. Otros sienten que su lucha es en lo económico, la cuenta en cero, las deudas acumuladas, la presión constante de tener que salir adelante cuando todo se cae a pedazos. ¿Y cómo confiar en Dios cuando falta el pan? Filipenses 4:19 responde con una certeza absoluta: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso no significa que caerá dinero del cielo. Significa que Él abrirá caminos donde no los hay, que pondrá gracia sobre tus manos, multiplicará tus esfuerzos, moverá corazones a tu favor. Pero para ver ese mover, necesitas cambiar tu postura. En vez de preocuparte, ora. En vez de temer, declara su palabra. En vez de correr por todos lados, quédate quieto y deja que Él pelee por ti. Hay quienes sienten que sus oraciones no pasan del techo, que oran y oran pero nada cambia. Y el enemigo usa ese silencio para plantar una semilla de duda. ¿Pero qué dice la Biblia? Salmos 34:17 nos recuerda algo vital. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. A veces el problema no es que Dios no escuche, es que queremos que actúe bajo nuestras reglas, en nuestro tiempo. Pero Dios no es siervo de nuestras agendas. Él responde en el momento perfecto, cuando lo que va a hacer traerá gloria a su nombre y bendición verdadera a tu vida. Por eso no te canses de orar, no te canses de clamar, porque aunque parezca que nada pasa, en lo invisible se está construyendo tu milagro. ¿Tienes un ser querido por el que estás orando desde hace tiempo? Escribe su nombre en los comentarios y dejemos una cadena de fe por ellos. Y si hay algo que ataca con fuerza hoy en día, es la ansiedad. Esa sensación de vacío, de opresión en el pecho, de miedo a lo que viene. Muchos no pueden dormir, no pueden disfrutar, porque viven anticipando lo peor. Y frente a esto, la palabra nos da una instrucción clara en Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La solución no es ignorar tus problemas, es rendirlos ante aquel que tiene el poder para sostenerte. No es pretender que todo está bien, es decirle a Dios: aquí está mi carga, ya no puedo más, pero tú sí puedes. Así que si hoy estás agotado, frustrado, dolido, confundido, no te alejes de Dios, acércate más. Si todo parece en tu contra, clama más fuerte. Si el enemigo ha aumentado la presión, es porque sabe que el rompimiento está cerca. El silencio no es ausencia, la demora no es rechazo, el dolor no es el final. Todo tiene un propósito, y cada lágrima, cada batalla, cada noche de insomnio está siendo tejida en el telar divino de una historia que terminará en victoria. No estás solo, no estás olvidado, estás en medio del proceso de Dios. Y Él jamás abandona lo que comenzó. Aférrate a su palabra, llénate de su presencia y no pierdas la esperanza, porque lo que viene será más glorioso de lo que tú jamás podrías imaginar. Y cuando suceda, cuando todo cobre sentido, tú también dirás: ahora entiendo, valió la pena esperar. Si alguna vez sentiste que todo estaba perdido y Dios te sorprendió con una respuesta inesperada, compártelo. Tu milagro puede ser el empujón que otro necesita para no rendirse. Hay momentos en los que el alma simplemente se cansa, en los que sientes que estás haciendo todo lo posible por mantenerte firme, pero las fuerzas ya no te alcanzan. Te levantas con dudas, caminas con el corazón cargado y te acuestas preguntándote si Dios realmente está viendo tu situación. Y en ese silencio, donde parece que nadie comprende por lo que estás pasando, es donde la palabra de Dios se convierte en refugio. Porque cuando las voces del mundo te llenan de miedo, los salmos hablan directo al espíritu y te recuerdan verdades que jamás cambian.
Salmos 23, 1 a 4 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este pasaje no es solo un texto para momentos bonitos, es un escudo para las temporadas oscuras. ¿Has sentido que estás en ese valle? ¿Has sentido que todo lo que te rodea son sombras y amenazas y que cada paso que das es incierto? Entonces este salmo es para ti, porque no dice sí, andas por el valle, sino aunque. Es decir, el valle será parte del camino, pero no el destino final. Y lo más poderoso no es que saldrás de allí, sino que no estarás solo mientras lo atraviesas. Dios camina contigo, su presencia está ahí. Aunque no la veas, aunque no la sientas, Él no se ha movido ni un centímetro de tu lado. Y si sientes que ya has derramado demasiadas lágrimas, que tu corazón está agotado de tanto esperar, escucha esto. Salmos 30, 5 dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Este versículo es una promesa para los que están al borde de rendirse. ¿Cuántas noches has llorado sin que nadie lo sepa? ¿Cuántas veces has sonreído por fuera mientras por dentro te estás rompiendo? Este salmo no niega el dolor, no lo ignora, lo reconoce. Reconoce que hay llanto, que hay noches largas, pero también afirma con poder que la alegría viene, que la mañana llegará, que no siempre será así. La tristeza tiene fecha de expiración cuando estás en las manos de Dios. Y esa mañana que tanto anhelas está más cerca de lo que crees. A veces lo único que necesitamos es una palabra que nos recuerde que no todo está perdido. Y hoy quizás esa palabra eres tú quien la está recibiendo. Porque Dios te ha traído hasta aquí no para entretenerte con un mensaje bonito, sino para despertarte espiritualmente, para decirte: yo sigo aquí, no te he soltado, no he terminado contigo. Y si te aferras a su promesa, si te tomas de estos salmos no solo como un texto antiguo, sino como un mensaje personal, algo va a comenzar a cambiar en ti. No te desconectes ahora, quédate con esta palabra, porque lo que viene será más profundo, más revelador y puede ser justo lo que estabas necesitando. Dios está hablando y este puede ser el momento que transforme tu fe, tu perspectiva y tu historia. Hay veces en las que lo que más duele no es el fracaso en sí, sino el silencio que viene después. Ese momento en el que ya nadie te pregunta cómo estás, porque todos asumen que estás bien. Ese momento en el que sonríes para seguir adelante, pero por dentro llevas una herida abierta que nadie ve. Fracasar no solo duele, muchas veces avergüenza, nos hace sentir menos, nos hace pensar que quizás no valíamos tanto como creíamos. Y si ese fracaso está relacionado con algo que creíamos que Dios nos había prometido, la herida se vuelve más profunda, porque no solo te cuestionas a ti mismo, sino que también comienzas a cuestionar a Dios. Te preguntas: ¿será que me equivoqué al confiar? ¿Será que no era su voluntad? O peor aún, ¿será que nunca me escuchó? Quiero contarte el caso de Samuel, un joven que sentía con todo su corazón que Dios lo llamaba al ministerio. Estudió, se preparó, dejó muchas cosas atrás, incluso relaciones, oportunidades laborales, todo por servir a Dios. Recibió profecías, confirmaciones, palabras de aliento que parecían alinear su destino. Y sin embargo, después de años de esfuerzo, las puertas no se abrían. Nadie lo invitaba a predicar. Se presentó en iglesias, ofreció ayuda y fue ignorado. Empezó a sentir que era invisible, que quizás se había equivocado, que todo había sido un impulso emocional y no un llamado verdadero. Su oración cambió de Señor, úsame, pasó a Señor, ¿me ves? Y de allí a un silencio total. Se alejó. Dejó de orar, dejó de leer la palabra, se resignó. Se convenció de que lo que él pensaba que era un llamado simplemente había sido un error. Y quizás tú, que estás escuchando esto, te ves reflejado en ese camino.
Tal vez pusiste tu fe en una promesa, trabajaste con todo lo que tenías, esperaste con ilusión y todo se vino abajo. Tal vez tu fracaso no fue ministerial, tal vez fue en tu matrimonio, en tu empresa, en esa relación que pensaste que duraría para siempre. Sea lo que sea, sientes que fracasaste y ese fracaso te ha paralizado. Y lo peor es que ahora dudas de ti y también de Dios. Pero escúchame con atención, el fracaso no es el final, a veces es el principio de una historia más grande. A veces Dios permite que todo se derrumbe para reconstruirte con bases más fuertes. A veces te quita lo que pensabas que era todo para mostrarte que Él tiene algo mejor. El fracaso de Samuel no fue el fin. Años después, en el momento más inesperado, recibió una llamada de una pequeña iglesia que lo había escuchado predicar en un video que él ni siquiera sabía que alguien había grabado. Ese día fue diferente, no porque su mensaje fuera más poderoso, sino porque su corazón ya no buscaba reconocimiento, sino obediencia. Hoy, Samuel predica en lugares que jamás imaginó. Pero lo que más repite no es Dios cumplió su promesa, sino Dios me restauró cuando yo ya no creía en nada. A veces Dios permite el fracaso porque quiere restaurarte primero por dentro antes de usarte por fuera. Tal vez lo que tú ves como una derrota, Él lo ve como una puerta cerrada para protegerte de algo que no estabas listo para enfrentar. No permitas que el fracaso defina tu identidad. No dejes que te haga pensar que todo terminó, porque el mismo Dios que permitió el silencio es el mismo que puede hablar de nuevo. Así que quiero preguntarte con el corazón abierto, ¿te has sentido como Samuel? ¿Has dudado de tu llamado, de tus sueños, de ti mismo? ¿Has pensado que tal vez te equivocaste por completo? Escribe en los comentarios, Señor, restaura mi fe. Aunque no entienda, confío en ti. Porque a veces ese pequeño acto de fe es lo único que Dios necesita para comenzar a escribir un nuevo capítulo. Y puede que ese capítulo comience hoy. El caso de Samuel no es solo una historia aislada. Es el espejo de miles de personas que han sentido el peso de una promesa rota, de un sueño que parecía venir de Dios y que sin embargo no se cumplió. Es una herida silenciosa, difícil de explicar y aún más difícil de sanar. Porque cuando algo falla en tu vida personal o profesional, puedes encontrar consuelo en la lógica. No era el momento. Me equivoqué de estrategia. No era la persona adecuada. Pero cuando lo que falla es algo que creías que Dios mismo te había mostrado, la lógica se desvanece y entra en escena el dolor espiritual. Ese que te hace preguntarte si de verdad oíste a Dios, si valió la pena tanta fe, tanto sacrificio, tanto abandono propio. Y ese tipo de dolor es el más difícil de confesar. ¿Qué le dirías hoy a alguien que está a punto de rendirse? Escríbelo como si hablaras desde tu experiencia, puede ser justo lo que necesita leer. Muchos hablan de las promesas cumplidas, de las puertas abiertas, de los milagros, pero pocos se atreven a hablar del desierto, de ese lugar donde nadie te aplaude, donde el cielo parece cerrado, donde el eco de tus oraciones es tu única compañía. Y es justo ahí donde muchos se rinden, no porque hayan perdido la fe en Dios, sino porque han perdido la fe en ellos mismos. Y esa pérdida duele tanto que muchos la arrastran durante años sin decir una palabra. Samuel no perdió su llamado por no ser bueno. Lo perdió por un tiempo porque el silencio lo quebró. Porque pensó que si Dios no respondía, era porque había algo mal en él. Porque su mente, como la de tantos, cayó en la trampa de pensar que si algo no se cumple rápido, entonces no era de Dios. Pero lo que pocos saben es que Dios a veces espera a que muera nuestra expectativa para resucitar su propósito. Samuel tuvo que ver morir su plan ideal para que naciera el plan perfecto, porque el problema no era su llamado, sino su motivación. Dios no lo quería solo predicando, lo quería rendido, sanado, maduro. A veces creemos que el llamado se trata de hacer, pero primero se trata de ser. Dios no te va a enviar hasta que tu identidad esté firme en Él, no porque quiera castigarte, sino porque quiere protegerte. Porque un corazón herido en un lugar de influencia puede causar mucho más daño del que imaginamos. Y por eso a veces el silencio es amor disfrazado.
protección en forma de espera, madurez vestida de soledad. Hoy quiero que entiendas algo con todo tu corazón. Tu fracaso no es un punto final. Es una coma en la historia que Dios aún está escribiendo. El hecho de que no estés viendo resultados no significa que Dios ha cancelado tu proceso. Él está más cerca en el silencio de lo que estuvo en tus momentos más ruidosos. Porque el oro no se purifica en la luz, sino en el fuego. Porque los pilares más fuertes no se colocan a la vista, sino en lo profundo. Y si te sientes como Samuel, quebrado, agotado, dudando de ti, de tu fe, de tu propósito, quiero que sepas que no estás solo. Dios todavía está ahí, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque ya no tengas fuerzas ni para orar. Quizás hoy no necesitas una respuesta, solo necesitas una rendición, un susurro que diga: Señor, haz tu voluntad en mí, aunque no la entienda. Porque esa es la oración que cambia todo. Esa es la oración que abre el cielo. Esa es la oración que transforma el dolor en poder, la ceniza en gloria, el fracaso en testimonio. Así que no huyas más, no corras del silencio, no reprimas el dolor. Llévalo todo a sus pies y confía en esto. Llegará el día en que mires hacia atrás y digas como Samuel lo hizo: ahora entiendo, no era un fracaso, era una preparación. Y ese día te darás cuenta de que Dios no solo cumplió la promesa, sino que lo hizo de una manera más gloriosa de lo que tú mismo habrías imaginado. Cuando estás en medio de ese silencio que abruma, cuando el tiempo pasa y las puertas no se abren, lo más fácil es dejarse vencer por el desgaste emocional. Es ahí donde nace el peligro de terminar como Samuel, no el profeta que perseveró, sino el creyente que dejó que la frustración hablara más fuerte que la fe. Pero Dios, en su amor, no nos deja sin guía. Su palabra está llena de verdades eternas que nos enseñan cómo resistir la tormenta y no abandonar el barco cuando parece que el viento no cambia. Una de esas verdades está en Gálatas 6:9, donde dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta es una promesa clara. No dice que veremos frutos de inmediato. No dice que el camino será fácil, pero asegura que si no nos rendimos, llegará el momento de la cosecha. El problema es que muchos bajan los brazos justo antes del milagro, justo antes del giro inesperado, justo antes del día señalado por Dios. Otro verso que debemos guardar como escudo en los días grises es Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este pasaje no está hablando solo de fuerza física, está hablando de esa renovación interna que ocurre cuando dejamos de depender de nuestra lógica y empezamos a depender de su poder. No es casualidad que mencione a las águilas. Ellas no escapan de las tormentas, las enfrentan y se elevan por encima de ellas. Asimismo, quien espera en Dios no es alguien pasivo, es alguien que sigue creyendo, sigue orando, sigue caminando aunque no vea nada delante de él. Para no terminar como ese caso de fracaso que compartimos, necesitamos aprender a hablarle a nuestra alma como lo hacía el salmista. En el Salmo 42:5, David se pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esta es una declaración de guerra contra la desesperanza. David no negaba su tristeza, no negaba su cansancio, pero elegía mirar más allá del dolor inmediato y declarar lo que vendría. Porque aún en medio de la angustia, él sabía que aún habría un canto, aún habría una respuesta, aún Dios se manifestaría. Y si hablamos de cómo no perderse en el silencio, no podemos olvidar Proverbios 3:5-6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este verso desarma toda excusa basada en la lógica humana. Nos recuerda que, aunque todo en nuestra mente diga que no tiene sentido seguir, Dios tiene un plan que va más allá de nuestro entendimiento. Él no nos pide que entendamos, nos pide que confiemos,
nos pide que lo reconozcamos incluso cuando no lo vemos actuar, porque Él está enderezando caminos que aún no hemos pisado. Así que si hoy estás tentado a tirar la toalla, si sientes que ya no puedes más, que todo lo que hiciste no tuvo fruto, vuelve a la palabra. No caigas en la trampa de creer que Dios se ha olvidado de ti. No repitas el error de Samuel, que dejó que la decepción silenciara su llamado. Haz lo que hizo el mismo Jesús en el Getsemaní, cuando el dolor era insoportable. Él dijo en Lucas 22:42, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa oración no cambió la cruz, pero desató la mayor victoria de la historia. Tú también puedes hacer esa oración hoy, y quizás la copa no desaparezca, pero te aseguro que en el momento perfecto, cuando tu corazón esté firme, cuando tu fe esté madura, verás cómo Dios transforma lo que parecía una derrota en la base de tu mayor bendición. Porque el Dios que te llamó no se ha arrepentido de sus planes. Él no cambia. Y si aún no ha terminado contigo, es porque tu historia está lejos de terminar. Si hay algo en tu vida que todavía estás esperando que Dios restaure, dilo con fe en los comentarios. A veces, escribirlo es el primer paso para verlo cumplido. Quizás no tengas todas las respuestas hoy. Tal vez el panorama sigue nublado y el silencio de Dios parece ensordecedor. Puede que estés en ese punto donde las fuerzas flaquean, donde la fe es un susurro y no un grito. Pero incluso ahí, en esa aparente quietud, Dios está más cerca de lo que crees. Él no te ha abandonado, no ha cambiado de opinión respecto a ti, y mucho menos ha olvidado las promesas que te hizo. La espera no es castigo, la prueba no es rechazo, es el proceso que antecede al milagro. Es el fuego que no te quema, sino que te purifica. Es el desierto que no te seca, sino que te enseña a depender del maná diario. Hoy quiero que recuerdes esto. Tu historia no se define por lo que te falta, sino por lo que Dios ya ha dicho sobre ti. Y si Él ha hablado, su palabra no volverá vacía. Puede que estés pasando por uno de los capítulos más oscuros, pero eso no significa que el libro haya terminado. La tinta de Dios aún está corriendo y cada línea escrita tiene propósito. No desperdicies este momento queriendo huir. Abraza el proceso, mira hacia arriba, camina con la certeza de que hay algo mayor por venir. Y cuando llegue, cuando veas cómo todo lo que parecía roto empieza a cobrar sentido, sabrás que valió la pena esperar, creer y permanecer. No estás solo, no estás olvidado. Estás en las manos del autor que nunca pierde el control. Así que sigue, incluso si es con pasos temblorosos. Porque si Dios está contigo, entonces aún queda esperanza. Y cuando el milagro se manifieste, no tendrás dudas. Fue Él, siempre fue Él. Y todo lo que puedas decir será: gracias, Señor, lo hiciste de nuevo.